Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Las Cartas sobre la Mesa. Programa que busca reconocer el impacto de las políticas públicas en el territorio. Como es costumbre, hoy nos acompaña el director del Instituto del Ambiente Construido, nuestro querido amigo Américo Ibarra. Hola Gino, ¿cómo estás? Pero con mayor entusiasmo y ganas vamos a presentar a quien le da distinción al capítulo de hoy. Le damos la bienvenida a don Daniel Reyes, alcalde de La Florida. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad, contento. Alcalde, revisando y haciendo la pega, revisando su biografía, usted es abogado, es experto, tiene un magíster en comunicación política, pero lo que más me llamó la atención es que si hay alguien que sabe de La Florida más que usted, es difícil de encontrar, porque probablemente revisando la biografía llega, no sé, aparte del tema ahora de alcalde, como 12, 14 años anteriores en funciones bien importantes y bien diversas dentro del municipio. Sí, la verdad que conozco mucho el trabajo municipal y específicamente la Municipalidad de La Florida. Llegué a trabajar por allá por el año 2011 en roles súper variados, la verdad. Si bien he tenido roles directivos dentro de la institución, pero partí, esto casi a modo anecdótico, literalmente entregando helados. En algún evento le tocó. Mire, yo bueno, como usted bien señalaba, yo soy abogado de profesión. No me imaginé nunca que iba a trabajar en una municipalidad. Yo pensaba que iba a litigar como los abogados más convencionales en realidad. Y de repente, bueno, llego a trabajar a la Municipalidad de La Florida, que es lo primero que pensé. Dije, voy a ver los juicios de la municipalidad, porque me imagino que esa es la pega que debiera haber un abogado en una municipalidad. Y me acuerdo que había un procedimiento como de regularización de derechos de aseo, donde había mucha gente en una carpa, 200, 300 personas permanentemente. Esto en el mes de noviembre, diciembre, ya con harto calor. Y llego a mi pega de terno, me lo había comprado el día antes, obviamente mi primera pega importante, y me entregan una caja de helados y me dice, caballero, salga a entregarle helado a la gente acá a la sala de espera. Y ahí te das cuenta que en realidad la pega municipal es súper versátil también, y eso es lo bonito y eso es lo que a mí me terminó enamorando de la pega en la municipalidad. Lo que pasa es que yo sí creo que se le cumplieron sus deseos, porque yo creo que se litiga tanto en el ejercicio de la profesión de abogado como siendo alcalde con el consejo y otros stakeholders. Es verdad, uno tiene que estar ahí en un proceso permanente de diálogo, no solo con los concejales, sino también sobre todo con los dirigentes vecinales y con los vecinos mismos. La gracia y lo bonito del trabajo municipal es ese contacto inmediato que tiene con la gente. Sí, pero no es litigio, es conversación, es a veces acuerdo. Sí, a veces de repente hay ciertas tensiones y uno tiene que defender sus posiciones, sí. A ver, usted, como le comentamos, este programa se llama Las Cartas sobre la Mesa y consiste en que usted de este set de cartas tiene que ir escogiendo algunos temas, básicamente 8 temas a conversar en este diálogo, que tratan básicamente todos los temas que son más sensibles para la comunidad, en particular para el territorio donde usted hoy día es la máxima autoridad. Así que yo le entrego estas cartas para que usted vaya seleccionando de una. Usted tiene... Las tenemos, la idea es que las veamos todas, ¿eh? Claro. Perfecto. Entonces la idea es que usted seleccione esta carta, tenga 5 minutos más o menos para explayarse en alguna idea y de ahí empezamos a... Vamos, la veo yo mismo, ¿no? Sí, usted mismo. Dice, vivienda. Déjale, qué partida. Qué bonito tema, ¿eh? Sí. Sobre todo ahora, digamos, con el último problema que tuvieron con Campamento, digamos. Y partiendo más por un contexto que me gustaría como señalarle a quienes nos ven y nos escuchan, que tengo entendido que La Florida es la tercera comuna más poblada del país. Somos con la actualización del censo estamos en el 5º lugar, pero efectivamente seguimos siendo las comunas más grandes de Chile. Y además desde el punto de vista demográfico, si usted quiere, muy diversa, muy representativa de lo que es Chile. En realidad, La Florida, como ninguna comuna de las 345, es una fotografía de lo que es la realidad nacional. Tienes por sectores altamente vulnerables, una gran clase media, por cierto, sectores acomodados, incluso un poquito desconocido, una zona de ruralidad hacia la precordillera en la comuna. Pero veamos el tema. ¿Cuál es el déficit habitacional
de vecinos de la comuna? ¿En cuánto se estima? Entremos como... A picar al tiro. Sí, claro, sí. A ver, hoy día el déficit habitacional en la comuna, de acuerdo a la información que provee el Departamento de Vivienda de la Municipalidad, ronda en el orden de las 2.500 viviendas. Eso básicamente asociado a los comités de allegados que se constituyen en la comuna, por cierto, y al orden de prelación que se define en función de esos comités por parte del Servicio Metropolitano. Pero estamos hablando de ese nivel de déficit. Y lo relevante de esto, y me parece que es una discusión de política pública bien interesante, en definitiva, cómo somos capaces en una ciudad que está altamente densificada, como la región metropolitana particularmente, cómo hacemos que esas personas se sigan quedando, en este caso en la Florida o en las comunas a las cuales pertenecen. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque en definitiva eso les permite, les da la oportunidad de mantener las redes de apoyo que todos nosotros hemos tenido en algún minuto, que te permiten trabajar, que te permiten estudiar, de manera tal que si tú tienes que trabajar, tu mamá, tu abuela, tu tía, cuida a tus hijos, mantienes tus redes de apoyo, y eso es súper relevante. Finalmente las políticas públicas que se implementaron en Chile en los 80 y parte de los 90 también, lo que fue justamente fue segregar a la gente hacia la periferia, y eso tuvo un impacto particularmente muy potente respecto de esto. Entonces me parece que lo relevante acá es cómo logramos precisamente que las personas se mantengan, en este caso, en las comunas a las cuales pertenecen, o a lo menos cercanas a las mismas, para mantener esas redes de apoyo. Alcalde, perdona, Gino, pero en las últimas 2 o 3 semanas, y en el último periodo básicamente, ustedes han ido enfrentando un proceso que es bastante complejo con la comunidad, ¿no es cierto?, que es reconocer cuáles son la cantidad de campamentos que tienen, y además han tenido que aplicar o ejercer el desalojo producto de órdenes de tribunales, digamos, ¿no? Y eso no ha sido un problema poco complejo. Por cierto, en el caso de la Florida, si bien el gran campamento que tenemos es el campamento Dignidad, así es el nombre que se le conoce, que tiene algunas particularidades que lo hacen quizás distinto al resto, porque se sitúa en una zona de exclusión, en la ribera de una quebrada, básicamente, que es una zona donde está prohibida la construcción de cualquier tipo de vivienda, desde luego, no pueden haber, solamente está destinado básicamente al equipamiento, como podría ser un parque o equipamiento deportivo. Es el aluvión, para que ustedes tengan una referencia, del año 93, que significó la pérdida de 26 floridanos, justamente producto de la activación de la quebrada Macul. Ahí, hacia fines del año 2019, se instaló un grupo de familias, y a partir de eso, efectivamente, nosotros iniciamos un proceso bastante largo, de harta coordinación, además, a nivel intersectorial, si ustedes quieren, en una cosa que resulta ser llamativa a esta altura ya, que logramos trabajar de manera coordinada la delegación presidencial, el Servicio Metropolitano, la municipalidad, y después de un trabajo de catastro, por cierto, tuvimos que operativizar esta primera fase del desalojo. Yo siempre digo, pero me parece importante destacarlo, para nadie es grato tener que desarrollar un trabajo como este, porque evidentemente a mí no me resulta indiferente cuando una persona me manifiesta una problemática de vivienda, o cuando hay niños incluso, pero particularmente en este campamento, por tratarse de un asentamiento que está en una zona de exclusión, que hay riesgo aluvional, y un riesgo que además tampoco es tan lejano, más allá de lo que ocurrió el año 93. Aquí tuvimos la activación de la quebrada el año 2021, en una lluvia muy característica de esta época, que fue básicamente en el mes de febrero, y también un incendio en el mes de noviembre del año pasado. Por tanto, me parece que la primera responsabilidad que tenemos las autoridades públicas también es cumplir la ley. Alcalde, en otro orden de cosas, ustedes han tenido ustedes son una comuna básicamente residencial, de clase media, ¿no es cierto?, donde me imagino que el plan regulador, el plan que ordena la estructura del territorio, ustedes lo están pensando en esos términos, en términos de favorecer los barrios, favorecer a la familia. ¿Cómo lo están pensando? Sí, a ver, efectivamente, durante un tiempo, diría yo, que se instaló una idea como que cualquier tipo de construcción había que básicamente oponerse. Y los planos reguladores son, como usted bien señalaba, Américo, son instrumentos de planificación. Nos permiten ir planificando la ciudad. Por tanto, efectivamente, nosotros hoy día estamos en plena discusión en la etapa de la evaluación ambiental estratégica de una modificación al plan regulador, que busca precisamente eso. Primero, preservar sobre todo las zonas más residenciales, desde luego, pero también una cuestión que podría ser quizás un poco impopular, pero pensando en los ejes estructurantes de la comuna, tú tienes que buscar un tipo de desarrollo ordenado, por cierto, pero quizás aumentar la densificación en las avenidas estructurantes de la comuna por varias razones. Primero, por lo que hablábamos unos minutos atrás, de que las personas se mantengan en la comuna, y por cierto, para que se justifique también la inversión estatal que se hace allí. O sea, en el caso de la Florida, nosotros tenemos una línea por Avenida Vicuña
Maquena. Se está proyectando ya la construcción de la línea de metro por Avenida La Florida y no resulta razonable cuando hoy día el costo de un kilómetro de metro, del metro de Santiago, es del orden de $100 millones, que evidentemente tú nos generes condiciones para aumentar la densificación, una densificación, por cierto, ordenada. Hoy día la ley te permite a través de determinados instrumentos también, por ejemplo, establecer de alguna como incentivos al desarrollador particular, por ejemplo, destinando un porcentaje de las viviendas que se van a que se pudieran construir en un proyecto inmobiliario a la vivienda social. Me parece que esa es una buena herramienta que nos permite, por un lado, ordenar la ciudad, por cierto, respetar los barrios, reconocer también la inversión estatal, particularmente en las avenidas estructurantes, como les estaba señalando, y eventualmente nos podría también ayudar a paliar en algo el déficit de vivienda que hay hoy día. Alcalde, en su comuna particularmente, ¿existen terrenos fiscales o de bienes nacionales o de instituciones públicas que se podrían destinar a la solución de vivienda? Sí, si bien cada día, hoy día hay menos terreno y el valor de los mismos son muy altos, existe un terreno muy relevante y la verdad que yo saludé un llamado que hizo el presidente Boric hace un par de años atrás, donde dijo, mire, vamos a disponibilizar terrenos fiscales que existan dentro de zonas urbanas, por cierto, para la construcción de viviendas sociales, y en particular en el sector de Elías Aguirre, si es que los vecinos nos están escuchando, ahí hay un centro de ensayos de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Son prácticamente 2 hectáreas, donde lo que se hace ahí es básicamente, como su nombre lo indica, ensayar básicamente la densidad de los hormigones, y es un laboratorio. Es un laboratorio justamente, y la verdad que no resulta muy razonable a mi juicio que tengamos prácticamente 2 hectáreas. Yo sé que esa labor es muy importante, pero me parece que esa labor eventualmente se podría hacer en otro lugar y destinar ese terreno que tiene conectividad, colegios, consultorios, línea de metro, se podría perfectamente destinar a un proyecto quizás de integración, donde naturalmente hayan subsidios a personas más vulnerables, subsidios a la clase media también, y se podría desarrollar un muy buen proyecto. Y lamentablemente tomamos el llamado que hizo el presidente, lo formalizamos la solicitud a la Dirección de Vialidad. ¿Y todavía están esperando respuesta? No, obtuvimos la respuesta, pero dijeron que era una labor esencial y que no podían destinar ese terreno a fines habitacionales. Alcalde, ustedes como municipalidad, yo entiendo que las realidades son distintas, ¿no? Pero hay municipios que lo han hecho, ¿no? ¿Han destinado recursos propios para establecer algún modelo de gestión de vivienda que vaya en beneficio de la comunidad que usted atiende? Sí, bueno, nosotros trabajamos bastante a través del Departamento de Vivienda de la Municipalidad, si bien destinamos recursos, pero la verdad que tienen otro enfoque, a regularización de títulos muchas veces, a apalancar, por ejemplo, el aporte que tienen que hacer los allegados muchas veces para un proyecto de vivienda. En esa línea estamos nosotros. Hoy día nosotros tenemos 106 comités constituidos, que básicamente es la demanda que nosotros ya tenemos formalizada, si usted quiere, que da cuenta de estos 2.000, 2.500 déficit de viviendas que hay en la comuna. Y la siguiente pregunta tiene ahora que ver más con la política general de vivienda. ¿Usted considera que el tema de la entrega de subsidios, quiero saber su opinión en general sobre cómo funciona la política de vivienda en este país? Creo que funciona muy mal, o sea, creo que hay que calificarlo con todas sus letras. No resulta razonable que una persona desde que ingresa, por ejemplo, a un comité de allegado tenga que pasar en promedio 10, 12 años para que pueda obtener una vivienda. Y muchas veces se juega de manera un poquito cruel, creo yo, y esto como un problema del Estado, no puedo atribuir a un gobierno en particular. Se juega un poquito con la ilusión de las personas cuando se les entrega un subsidio, que no es más que un papel, básicamente hasta que se ejecute. Entonces, yo creo que hay una mirada crítica, creo que se ha de alguna forma mantenido esta política de segregar muchas veces barrios, mandándolos a la periferia, pero también quizás reconociendo lecciones de otros procesos que nos ha tocado enfrentar, como por ejemplo fue la pandemia. No se ha logrado generar esta integración, digo yo, pública-privada a través de esta ley que establece incentivos, que es una ley bastante reciente, no tiene tanto tiempo también, pero es un buen mecanismo, creo yo. Claramente los desarrolladores inmobiliarios van a querer desarrollar proyectos y ahí, o con políticas también mucho más agresivas del Banco Estado, apalancando créditos hipotecarios pensando en la clase media. Me parece que hay una mirada de todos que tiene que ser particularmente crítica respecto a las políticas habitacionales. Sí, ahora, perdona, yo tengo un sesgo en eso, yo reconozco. A mí me parece que el que todos tienen derecho a vivienda, ¿no? Pero es distinto a decir este sueño de la casa propia, a tener el acceso a una vivienda donde yo pueda habitar, ¿no? El usufructo. Claro. ¿Cuál es su opinión?
¿Usted cree que hay que cambiar el modelo? A ver, yo no sé si probablemente tenemos una diferencia. Yo creo básicamente que las personas tienen que ser propietarias. Me encantaría vivir una revolución propietaria en la Florida y por cierto en Chile, digamos. Creo que es cierto, no podemos satisfacer el derecho que, bueno, cumplí 18 años, tengo derecho a una casa, no, eso es completamente inviable, pero me parece que el hecho de que las personas puedan poseer en propiedad una vivienda es absolutamente relevante y creo que ahí, por ejemplo, el Banco Estado tiene un rol sumamente relevante en eso. Perfecto. Alcalde, vamos a otra cartita. A la segunda parte del juego del tarot. Ya, son 8, así que quedan todavía algunas. Vamos a ver quién nos salió por acá. ¡Salud! Vamos con los temas livianos, parece. Bueno, ahí usted lo ha seleccionado, ¿no? Ahí contar un poco como el diagnóstico general con qué te encuentras y si efectivamente la oferta de servicio en este ámbito satisface la demanda comunal. A ver, yo, a mi juicio, en una opinión muy personal, creo que jamás va a estar satisfecha esa demanda porque efectivamente hoy día tenemos un déficit muy relevante. Nosotros hemos construido una red en la atención primaria de salud muy potente, con algunos programas que son propios de la Florida en realidad, pero que sabemos que no es la realidad de todas las comunas. Nosotros hoy día en la comuna tenemos 9 CEFAM, que son los consultorios, que la gente los conoce como consultorios. Tenemos más de 350.000 inscritos. Estamos hablando de prácticamente el 80% de los habitantes de la comuna está inscrito en nuestros centros de salud. Pero además nosotros lo hemos ido de alguna forma en una cosa bien contraintuitiva, si ustedes quieren, reconociendo un poco el modelo de salud familiar y un poco el modelo incluso cubano, replicado la atención comunitaria, por ejemplo, a través de un programa muy llamativo que son el médico en tu barrio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, como su nombre lo indica, básicamente la atención médica está radicada en las sedes de las juntas de vecinos, debidamente habilitadas, por cierto, con resolución sanitaria, pero en coordinación además con los dirigentes del barrio. Eso, por una parte, permite desatochar los centros de salud. Hoy día los centros de salud, de atención primaria de salud, en la gran mayoría, si no todos, están por sobre su capacidad. Hoy día un centro de salud se construye pensando en tener una cobertura entre 35.000, 40.000 usuarios. Y nosotros hoy día tenemos centros, la Florida tiene uno en particular, pero es una realidad nacional que hay centros que tienen más de 60.000 inscritos. Entonces también ahí uno de los desafíos importantes es revisar, por ejemplo, las metodologías que establece el Ministerio de Salud para la construcción de un CEFAM. Hoy día, por ejemplo, el CEFAM Los Quillayes, que es el sector poniente de la comuna, límite entre La Florida, La Pintana, Puente Alto, donde incluso se atiende gente de las comunas, de las otras comunas. Es absolutamente necesario poder replantearse cuál es la metodología para poder reponer ese centro y pensar desde ya en un centro quizás XL, 2.0, póngalo usted el nombre que quiera, porque usted hoy día construye allí un centro de salud familiar y va a quedar completamente sobrepasado en su capacidad al día 1. Entonces, me parece que ahí también hay una... Pero es un tema, la solución, ¿es un tema como de infraestructura o es un tema como más bien de dotación? Ambos. Esa es una... O sea, a ver, particularmente de infraestructura sí hay un problema complejo, porque hoy día además, y esto de nuevo, al igual que en vivienda, vuelvo a poner sobre la mesa que es un tema más bien un problema del Estado, porque hoy día está el dilema entre aumento de cobertura y mejoramiento de infraestructura. O sea, por ejemplo, hoy día, de acuerdo a la cantidad de inscritos que tiene la comuna de la Florida debería tener 10 CEFAM. Tenemos 9. Y cuando tú vas al servicio de salud, insisto, esto yo como tengo el privilegio de trabajar hace tantos años en la municipalidad, he pasado por todos los gobiernos, entonces, bueno, es que no, pues que hoy día no estamos en la reposición, en realidad estamos en el aumento de cobertura o al revés, ¿no? ¿Se te fija? Entonces me parece que hay un problema de infraestructura bien complejo y porque además, te insisto, se sigue construyendo con metodología bastante antigua y en segundo lugar también tenemos un problema de dotación, te diría particularmente en el estamento médico. Hoy día parte importante de los profesionales médicos que trabajan en la atención primaria de salud son extranjeros. Yo hoy hago un reconocimiento también al aporte que han hecho los extranjeros, que han decidido, por cierto, entrar de manera regular a Chile, al aporte que han hecho particularmente en la salud primaria, que es decir, en la contención de la pandemia. Alcalde, pero a ver, quiero tocar los dos temas que usted ha tocado, vivienda que hemos tocado, vivienda versus salud. Entonces uno dice, mira, usted sostiene que hay un déficit, ¿no es cierto?, de centros de consultorios, ¿no es cierto? Porque CEFAM se llama. CEFAM. Sí, pero en los mismos términos que lo he planteado son 9 consultorios como lo conoce la comunidad. Entiendo que los CEFAM son 9, que usted dice que deberían ser 10, y al mismo tiempo se sostiene que el déficit da cuenta, digamos, de la explosión demográfica que ha tenido la comuna.
cómo usted piensa que estos deben conversar, porque obviamente que la presión inmobiliaria, la presión por el crecimiento de la comuna, la gestiona usted de alguna manera, la controla con usted, de forma tal de que este déficit en materia de salud, de infraestructura de salud, no crezca. O lo mismo que en educación, ¿me explico, no? Sí, claro, sí. ¿Fue una pregunta o una declaración? Ambas cosas. No, está bien. A ver, desde el punto de vista del crecimiento demográfico, la comuna ha sido una comuna más o menos estable. La comuna hace muchos años se mantiene en el rango de las 400.000 personas. Ahora, efectivamente, ha ido cambiando la composición de la comuna. Y eso ha significado, por ejemplo, un aumento en la cantidad de inscritos en los CEFAM. La cantidad básicamente en función de los inscritos, a uno le pagan el per cápita que se denomina. Entonces, efectivamente, ahí hay una presión por el lado del aumento de los inscritos, no del aumento de los habitantes de la comuna. Pero, por cierto, ahí, insisto, hay varios, mire, quiero poner ejemplos bien particulares. Hay algunos CEFAM que están más asociados quizás al centro de la comuna, donde el aumento de la población migrante ha sido gigantesco. Entonces, efectivamente, ahí hay tensión, pero vuelvo sobre el punto, me parece que hay un déficit desde el punto de vista de lo que ya existe y desde luego el aumento también de la cobertura. Y a propósito del per cápita, ¿es suficiente? No, nunca es suficiente porque como comentábamos al comienzo, efectivamente la demanda siempre es superior a la oferta en este caso. Nosotros con recursos municipales hemos podido desarrollar, como le comentaba, varias estrategias. Otra de ellas es el médico a domicilio. Nosotros hoy día tenemos un servicio médico 24/7 para todas las personas sin distingo, o sea, FONASA e ISAPRE, en el caso de ISAPRE con un pequeño copago, donde el médico en cuestión de un par de horas va a tu casa. ¿Por qué es tan relevante de nuevo? No solo porque desatocha los servicios de urgencia, sobre todo de los centros de salud, sino porque en realidad es una solución efectiva, concreta. Por ejemplo, una persona, no sé, una mamá, un papá que tiene 2 hijos, se enferma uno de ellos en la noche, tiene que trasladarse con los 2 al centro de salud o no tiene con quién dejar a uno. Entonces, efectivamente, este es un servicio que para nosotros es esencial. Los vecinos lo valoran en gran medida, por cierto, e insisto, va de la mano también, si bien no está asociado directamente al centro de salud, pero tiene todo que ver con la gestión que nosotros hacemos de la salud primaria. Y una pregunta ahí bien específica. La población migrante, la demanda de servicios básicamente de salud, pongámoslo en este caso, ¿cómo se financia? Porque ahí yo creo que tendríamos que hacer una distinción, no sé si es así, entre personas de ingreso regular e irregular. Efectivamente, para efectos de la asignación del per cápita, tú tienes que tener inscritos y esos inscritos tienen que estar validados. Para estar validados, por cierto, esa persona tiene que estar en una situación migratoria regular. Por eso, efectivamente, quizá en el caso nuestro, donde el problema o el desafío de la migración existe, pero quizás no es tanto como lo que le toca vivir a comunas como Santiago, Quilicura, Estación Central, donde hay un gran número de personas que se encuentran en situación irregular, que tú tienes que de alguna forma costear lo que pudiera significar la atención de salud, pero no recibes el ingreso como contrapartida, en definitiva. ¿Y eso ha significado que ustedes aportan casi el 10% del gasto? Nosotros, bueno, ustedes bien saben que en los municipios en Chile, algunos de ellos tienen corporaciones. Nosotros tenemos una corporación municipal de educación y salud donde tenemos que aportar a través de recursos de la propia municipalidad justamente apalancar este déficit, esta diferencia que se genera particularmente en este caso. Que son cerca de 8.000 millones, sí, claro, sí, anuales. Así es. Vamos a la siguiente carta. ¿Qué le parece? Vamos a la siguiente. El tarot vamos sigue. A ver si nos toca un tema más suave ahora. A ver, seguridad. Pero ese es el más... Es el más suave. No, yo ahí hay que preguntarle en términos general si usted entiende que la seguridad va mucho más allá de la cosa de la prevención del delito. Se ha asumido como municipio el concepto más general. Por cierto, o sea, desde el día 1, tanto como funcionario y hoy día como alcalde de la municipalidad, el desafío es plantear justamente la mirada de la seguridad pública con suficientemente amplia para entender que esto no se trata solamente de más carabineros o más seguridad ciudadana, sino que tiene todo que ver justamente con la conservación del espacio público, con el mejoramiento de áreas verdes, con tener una comuna iluminada, tener una comuna limpia, tener una buena oferta desde el punto de vista deportivo, cultural, de salud, por cierto, espacios para las actividades comunitarias. Ese ha sido el desafío y es un poco lo que hemos tratado nosotros de ejecutar en la comuna. O sea, nosotros ponemos mucho énfasis en la conservación del espacio público, en tener, insisto, una comuna limpia, porque en definitiva son esos pequeños gestos que empiezan desde el punto
punto de vista situacional o espacial, a generar condiciones primero para las incivilidades, luego evidentemente para la comisión de delito. Entonces, efectivamente, y la invitación siempre que yo le hago a los funcionarios de seguridad municipal, mire, ustedes si bien en los hechos muchas veces pasa, no son policías, no son carabineros. La función de ustedes es mirar adelante, a los lados, arriba y abajo, de manera tal que si usted anda en su vehículo y ve un sillón que está botado en la esquina, usted toma ese sillón, lo echa arriba de la camioneta y se lo lleva. Porque esos pequeños gestos son, de alguna forma, un pequeño abandono que hace el Estado a sus funciones, y eso evidentemente lo va ocupando. Ustedes tienen un plan de seguridad comunal 24-28. ¿Cuáles son los ejes de ese plan? Hoy día, de acuerdo al Plan Comunal de Seguridad, nosotros hemos definido la priorización de 3 grandes delitos. El Consejo Comunal de Seguridad, que es donde además se discute el Plan Comunal de Seguridad, establece de alguna forma delitos priorizados, porque evidentemente tú no puedes abordar todos los delitos. Esos delitos priorizados están básicamente el robo por sorpresa, que en el caso de la Florida se da mucho por las altas afluencias de público que hay asociados particularmente a las líneas de metro, particularmente al centro, donde hoy día nosotros tenemos 2 grandes centros comerciales, por tanto se generan condiciones justamente para ese tipo de delitos. En segundo lugar, el robo con intimidación, que hay varias formas de robo con fuerza, las encerronas en su minuto, los turbazos, donde hemos puesto también un foco especial, y en tercer lugar la violencia intrafamiliar, que si bien efectivamente es una problemática que es absolutamente transversal, hemos visto que si uno la pudiera situar desde el punto de vista espacial, hay cierta correlación en los barrios que se encuentran mucho más densificados. Por tanto, nosotros ahí son los 3 ejes o los 3 delitos priorizados que hemos definido en este periodo. Sí, correcto. Alcalde, lo invito a hacer una pequeña pausa y regresamos en un minuto para seguir hablando sobre los temas de seguridad. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. De regreso en las cartas sobre la mesa, conversamos con el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, y estábamos conversando antes de ir al corte sobre los temas de seguridad. Ahora vamos a la seguridad como más específica. Me gustaría como saber relación entre seguridad, droga en la comuna o distribución de droga, pensando que este a lo mejor es uno de los elementos que facilita todo otro tipo de delitos y de incivilidades. Sí, a ver, desde luego la problemática de la seguridad afecta a nivel nacional. Pretender que la Florida es una excepción a esto sería inverosímil, la verdad. Es una situación que nos afecta, por cierto, si bien quizás, por ejemplo, desde el punto de vista de los homicidios tenemos una situación algo más acotada y más controlada, y de nuestros vecinos, particularmente la comuna de La Pintana, Puente Alto, quizás, pero particularmente el tema mejor que el vecindario, que parte del vecindario. Sí, pero la verdad yo soy muy cauto porque la verdad que aunque sea una muerte es una tragedia siempre, digamos, pero en particular en la situación de la droga uno lo ve no solo en los barrios más vulnerables, sino que de una manera completamente transversal. Me tocó hace un tiempo atrás, por ejemplo, detectamos en el sector precisamente de las parcelas que hay en la Florida, fiestas clandestinas, donde tú ves el consumo de droga, pero la verdad completamente extendido, sobre todo en gente joven. Por tanto es una situación de salud pública además, sin duda. Y además ustedes han tenido que enfrentar rotura de salud, ¿cómo le llaman? Demoliciones, digamos, de habitaciones narco, de casas narco. La verdad, esa es una historia bien que yo me gusta contarla, porque creo que es relevante y un poco da cuenta del estado de ánimo de los alcaldes. Yo trabajaba con el ex alcalde, por cierto, en una discusión que tuvimos como equipo, donde participaba el director de obra, la Dirección de Seguridad Ciudadana, desde luego el alcalde. Yo en ese minuto cumplía función de administrador municipal, en una reunión previa la fiscalía había dicho: mire, tenemos viviendas que son blanco de interés y queremos ver cómo las vamos, como entre comillas, como horquillando. Y el director de obras plantea, dice: mire, si bien en la Ley General de Urbanismo y Construcciones hay una normativa que tiene como foco
precisamente en la regularización y la normalización de la construcción, nos podría ser útil en esta materia. Y aquí voy cuando les planteo como la disposición, el estado de ánimo de las autoridades, justamente los alcaldes que convivimos precisamente con este tipo de cosas en el día a día, todos de manera transversal empiezan a buscar estrategias y formas que te permitan de alguna forma enfrentar esa pelea en coordinación. Por cierto, después fue bastante mediático el tema de las demoliciones, pero insisto, o sea, bueno, ¿qué herramientas tenemos hoy día que eventualmente nos pudieran ayudar a esto? Entonces, después se implementó ya prácticamente como una política que replican todos los alcaldes, de hecho, incluso también el propio gobierno, que al comienzo criticó harto la medida, después la replicó también, y eso tuvo una alta visibilización, sobre todo a nivel de medios de comunicación. Y la reacción de la comuna, de las personas, porque se ven mediáticamente dos reacciones. Sí, desde luego la reacción de los afectados y quienes constituyen como su red, entre comillas, de protección, siempre de manera muy violenta, y siempre además con un discurso que ya uno se lo sabe de memoria, o sea, oiga, yo vendía empanadita, vendía no sé qué, tenía una vida súper sencilla, y el resto de los vecinos de manera muy silenciosa, porque hay miedo, se sienten intimidados, muchas veces te dicen, mire, por fin alguien hizo algo. Saben que el problema no se va a resolver, desde luego el narcotráfico no se va a resolver cuando uno demuele una casa. Después de eso viene un trabajo bien importante de la municipalidad, a propósito de lo que hablábamos, de la intervención completa del espacio público. Nosotros tenemos una experiencia muy muy bonita, a mi juicio, del sector de los Quillayes, que fue uno de los sectores que se vio que fue objeto de una demolición, donde nosotros intervenimos completamente el barrio, a través de la Corporación de Cultura, murales, desarrollamos 2 canchas, básicamente infraestructura deportiva, incluso había una iglesia que pertenecía a los mormones, que los mormones en algún minuto dijeron, le donamos la iglesia a la municipalidad porque nos vamos, no podemos seguir ahí. O sea, los mormones se fueron, imagínense. Que tienen toda la ayuda divina. Imagínense. Y hoy día esa iglesia que la donaron a la municipalidad es el espacio de los Quillayes, que es un espacio que está abierto a la comunidad, donde se imparten talleres de danza, primeros auxilios, capacitación, donde los vecinos van. Seguramente el problema sigue existiendo, pero el estado de ánimo del barrio también va cambiando poco a poco, y eso creo que es súper relevante. Y respecto de las atribuciones de los inspectores municipales en temas de seguridad, ¿cuál es su opinión sobre la política pública nacional? ¿Hay cosas por hacer? ¿Tiene que modificarse aquello? Por cierto, hoy día la figura del funcionario de seguridad municipal, que es distinto al inspector, porque el inspector tiene facultades, por ejemplo, para infraccionar por ley de alcoholes, entre otras cosas. Hoy día el funcionario de seguridad municipal, en términos normativos, no existe. No existe. Se está discutiendo una ley de seguridad municipal donde primero les reconocen esa calidad, nos entregan ciertas atribuciones a los municipios, por ejemplo, para poder contratarle un seguro de vida, porque hoy día los municipios no podemos, las remuneraciones se pagan, digamos, los cargos del empleador son básicamente están establecidas por ley. Nosotros no podríamos contratar un seguro de vida, desde luego no pueden portar un elemento de protección personal, como podría ser eventualmente un gas pimienta, incluso como hemos discutido, como yo en particular estoy de acuerdo con eso, con el porte, por ejemplo, de armas no letales. Las taser, básicamente, que son estas pistolas eléctricas, en casos bien calificados. Aquí nadie pretende que anden todos los funcionarios municipales con una pistola taser disparándole a un vendedor ambulante en la calle. No, eso la verdad que creo que es de alguna forma caricaturizar un poco la discusión, pero con casos súper concretos, por ejemplo, violencia intrafamiliar. La primera respuesta ante una situación como esa es el funcionario de seguridad municipal. Y desde luego, si está en riesgo la integridad de la víctima o eventualmente la integridad y la vida del mismo funcionario, poder actuar. No se olviden ustedes que hace 3 años atrás falleció un funcionario de seguridad municipal de la comuna de Macul, precisamente que intervino en un procedimiento como este. Entonces, si tú hoy día, por ejemplo, en esa ley se incorporara esta herramienta, donde debidamente capacitado, bajo estrictos protocolos, con personas específicas de la municipalidad, bajo la supervisión, por ejemplo, del OS10. Hoy día el OS10 fiscaliza a la seguridad privada. ¿Por qué no podría fiscalizar a la seguridad municipal, que somos coadyuvantes de la labor que cumple Carabineros, por cierto? Yo creo que es súper interesante el tema, pero le propongo que sigamos adelante con otra... Vamos. A lo mejor algún tema más fácil. Algún tema que esté esperando Américo, le apuesto, presupuesto. No. Fomento productivo. Eso, muy bien. Me gusta mucho este tema también. Yo a propósito de seguridad y fomento productivo quería hacerle una pregunta. Dicen que uno de los problemas de seguridad que ha tenido
otro municipio, creo que particularmente fue el alcalde Peñalolén que lo contó, tenía que ver con el tema de patentes comerciales irregulares. Básicamente talleres, eran como talleres automotrices, etcétera. No, se lo cuento como para ver si lo podemos integrar en algún minuto, si se asocia con seguridad y fomento productivo. Sí, por cierto, o sea, partamos desde la óptica positiva. Hoy día la comuna de La Florida vive, digamos, una reactivación desde el punto de vista del fomento sobre todo la actividad productiva a pequeña escala. La Florida siempre es como que uno hablaba de La Florida, era automáticamente los dos grandes centros comerciales que tiene. Pero hemos visto que en los últimos años, de hecho, esto está validado un estudio de una consultora privada, donde efectivamente la cantidad de, por ejemplo, mini market que hay en la comuna prácticamente se duplicaron. Y no solo que uno podría decir, oye, en realidad se duplicaron, pero se están repartiendo en la misma torta de ventas. No, por el contrario, aumentaron las ventas. Entonces, es una cosa bien particular, porque mientras vemos como una contracción económica, si tú quieres, a nivel nacional, en ese sentido en la Florida, particularmente en el rubro mini market, el rubro gastronómico, ha ido aumentando considerablemente, y eso también es un círculo virtuoso, porque como tú bien señalabas, aquellos que están regulares, por cierto, pagan patente. Entonces se va generando un círculo que es bastante virtuoso a mi juicio, y bien que por lo menos yo, en términos personales, me gustaría impulsar mucho en estos 3 años ya que quedan de gestión por delante. Quedan 7, seamos optimistas. Y en el tema del fomento productivo, ¿hay alguna política respecto a la regularización de este tipo de actividades que son distintas del comercio, de la gastronomía, etcétera, y que puedan...? Sí, nosotros contamos con una corporación de fomento que ha tenido justamente foco precisamente en esto. Primero, acompañar a los emprendedores que ya están formalizados, y aquellos que no. Nosotros entendemos muchas veces que hay personas que eventualmente pudieran desarrollar una actividad, entre comillas, sin regularizarla, por desconocimiento, porque es difícil, evidentemente también, y ahí tenemos un proceso de acompañamiento que siempre camina hacia la formalización. O sea, cualquier persona que se acerque a la Corporación de Fomento de La Florida, nosotros le planteamos, sí, perfecto, nosotros la vamos a acompañar, la vamos a apoyar, pero siempre teniendo como objetivo a corto plazo la formalización. O sea, que usted cuente con una autorización, cuente con una patente, pague los impuestos que tenga que pagar, y desde ese punto de vista va a tener todas las facilidades, por cierto, de la municipalidad. Ahora, particularmente respecto de lo que tú comentabas, Gino, hace un rato, de la comuna de Peñalolén, no es ajeno a nosotros también. Hemos visto la proliferación de algunos tipos de comercio, entre ellos, por ejemplo, los talleres mecánicos. Han aparecido muchísimos talleres mecánicos, tal como apareció hace un par de años las barberías, que era como uno levantaba una piedra y apareció una barbería. También los talleres mecánicos, donde muchas veces es difícil porque tienen una autorización para funcionar como, entre comillas, no sé, un centro de cambio de aceite, por ejemplo, pero en la práctica no solo pintan, desabollan, con todo lo que eso genera, o sea, pintar genera externalidades, desabollan, sino que también hemos visto que hay cierta relación entre eventualmente autos, desarme de vehículos, y lo mismo hace un tiempo atrás también con, entre comillas, como las chatarrerías, a propósito del robo de cables, por ejemplo. Ahí vimos que, y de hecho se hizo un trabajo muy interesante, una investigación que llevó adelante la propia PDI, donde nos pidió, por ejemplo, el catastro de compra y venta de chatarra en la comuna. Desarmadurías también. Desarmadurías también. Y empezaron a ver que había cierta hebra entre los reducidores de, por ejemplo, el robo de cable a propósito del cobre. Y empezaron ahí una línea investigativa a partir del trabajo colaborativo entre los municipios. Lo que pasa es que este tipo de comercio además genera un problema que es lo fundamental, ¿no? Desde esta lógica, un problema a los vecinos, que es, se empiezan como no tienen los espacios suficientes, se apropian del espacio público. Claro. Entonces estacionan los mismos autos que van a arreglar en la calle, las chatarras que dejan los dejan en la calle, y ahí efectivamente es donde se provocan otros riesgos. ¿Es una pregunta o un comentario? No, eso es una aseveración. No, pero, alcalde, a ver, yo entiendo lo que dice Gino, ¿no? Que hay una economía que se ha ido formalizando, que está asociado a ciertos riesgos de delitos o de ilícitos, pero yo quiero ser más optimista. Yo entiendo que el desarrollo productivo que hoy día y local que usted favorece es aquel que es bueno y sano, ¿no es cierto?, que tiene una lógica de formalidad, que ha ido creciendo conforme se ha desarrollado la comuna en términos de su desarrollo habitacional, y por eso es que probablemente han surgido más mini market, ¿no?, y más estrategias de servicio. ¿Qué política en particular usted cree debe aplicar usted como alcalde para fortalecer ese vínculo entre desarrollo económico local, empleo y una mejor condición de habitabilidad? A ver,
particularmente desde el punto de vista del desafío que tenemos como municipalidad, es ser, desde luego, mucho más rápido en nuestra capacidad de respuesta. Hoy día, a propósito de la permisología, este concepto que está tan de moda, no es ajeno a nosotros. O sea, hoy día no es razonable que la tramitación de una patente comercial en nuestra comuna se siga demorando incluso un par de meses, porque si bien uno dice, oye, quizás en otros lados se demoran 6, nosotros nos demoramos 2, pero 2 meses para un emprendedor, por una persona que tiene que pagar un arriendo, que tiene que pagar remuneraciones, es fatal. O sea, yo, y esto, experiencia personal, me crié en torno a un negocio. Fue ese negocio el que me permitió estudiar, lo trabajaban mis papás, era un negocio familiar, trabajábamos todos y yo sé lo que significa básicamente llegar a fin de mes, tener que pagar el PPM, que el 12 tenés que pagar el IVA, las peleas con los proveedores, las cotizaciones previsionales, ya paguémoslas por Red porque así ganamos un día más, que los proveedores, mira, en ese tiempo uno trabajaba con la agenda, con los vencimientos, los cheques, y sé que efectivamente puede ser muy duro, digamos, ese tránsito en la municipalidad, y ahí nosotros tenemos, creo que, un desafío muy importante. Muy bien, pues vamos a la próxima carta. Vámonos con la siguiente, a ver. Mire, están esperando una aquí, América. No. Transporte y conectividad. Ah, eso es súper interesante. Partió la Florida, partió como una comuna básicamente agrícola, con un desarrollo inicial en los años 60 y 70 de las primeras villas, y reconozcamos que estaba bien lejos de lo que se conocía como el centro de Santiago. Entonces, ¿cómo se ha construido y efectivamente reconocer cuáles son los ejes estructurantes? Sí, bueno, la Florida, como usted bien dice, era una comuna que tenía una vocación agrícola en ese tiempo. De hecho, estaba la estación de metro Bellavista, la Florida, que conectaba hacia San José de Maipo. Habían solo chacras, la verdad, y hoy día vemos que no solo somos parte, nosotros señalamos que somos la capital del suroriente de Santiago. En definitiva, prestamos servicio a varias comunas vecinas: San Ramón, La Granja, San Joaquín, Puente Alto, La Pintana, por cierto. Y hoy día somos una comuna que tiene 3 líneas de metro, pasa una autopista por el medio de nosotros, gran parte de la gente se moviliza por ahí, y ahí yo creo que hay primero una visión crítica respecto de cosas que a mi juicio fueron, quizás entiendo también el contexto de la época, pero la construcción del metro en superficie en la Florida creo que fue un atentado justamente a la ciudad en ese minuto. Lo mismo que la autopista Vespucio Sur, que es una autopista básicamente de superficie, que partió barrios por la mitad. O sea, por ejemplo, los vecinos de la Villa O'Higgins, literal, quedaron unos al lado de la autopista y otros al otro lado de la autopista. Y eso, desde el punto de vista de la ciudad, es absolutamente desigual. O sea, tú ves, por ejemplo, la construcción de la Costanera, de la Kennedy, de Vespucio Oriente. Tú dices, bueno, ¿por qué en la Florida no? ¿Por qué no pasó eso? Entonces, de esas lecciones uno dice, bueno, la línea de metro que tiene que ir por Avenida La Florida, bien digo, desde luego, ya está aprobado eso, por cierto, es subterránea. En algún minuto se discutió la construcción de la autopista por ahí, que la querían hacer semisoterrada. No, desde luego eso no, eso ya es un proyecto que quedó probablemente guardado en un cajón por ahí, pero evidentemente ahí hay una señal de inequidad muy potente. Las cicatrices urbanas, sí, claro, llaman, sí, básicamente, los El metro, por cierto, que ofrece hoy día una solución gigantesca, pero el costo que pagó la ciudad fue muy alto, a mi juicio. Ahora, igual ustedes tienen como una comuna que tiene 400.000 habitantes, deben tener un problema grave de conectividad, ¿no? Sí, y de atas, de taco. De taco. Por cierto, y ahí es bien complejo, porque muchas veces uno entiende, yo tengo auto, y la mayoría de la gente también, hay mucha gente con auto en la comuna. De hecho, en el último proceso de permiso de circulación, más de 110.000 personas sacaron el permiso de circulación en la Florida. Eso es que básicamente casi un auto por casa. Prácticamente eso, un poquito menos que eso en la Florida. Estamos hablando del 80% de las viviendas con un vehículo. Uno debiera propender al uso del transporte público, pero también entiendo muchas veces, dado el riesgo por la seguridad, por lo mal que funciona el sistema de transporte público, particularmente el RET o Transantiago, cómo se ha ido deteriorando también el metro, que la gente prefiere su vehículo particular, pero genera las externalidades que tú planteabas, Américo, en el sentido que alto grado de congestión en las mañanas, por cierto, en algunos centros específicos de la comuna, en la tarde también. Por tanto, ahí hay cierta tensión entre decirle a la gente, oiga, movilícese en transporte público versus qué es lo que le estamos ofreciendo hoy día también. Hay pistas reversibles, me imagino.
Sí, cada día menos, la verdad. Como política. Muy pocas. Bueno, desde luego las vías exclusivas del Transantiago, departamental, Vicuña Maquena, pero hay un tema que la ciudad también, esta cosa es como espacio físico. Si en realidad si hay cada día más autos. Alcalde, respecto a esto mismo, y pensando en un futuro que parece que no es muy futuro, tuvimos esta conversación con el alcalde de La Reina. Y él estaba pensando seriamente, dice, en poco tiempo más vamos a tener autos voladores. Vamos a tener drones que van a estar accesibles a todo el mundo, tal como un auto, y él, bueno, dice que hay que pensar también en aquello porque se viene a la vuelta de la esquina. Hablábamos del aeródromo de Tobalaba, digamos, por lo mismo, etcétera. Dentro de esa cosa como del futuro, ¿qué es lo que se imagina usted en el cambio del transporte público? A ver, creo que nos vamos a tomar no sé cuánto, probablemente no sé si alcanzaremos a ver los autos voladores nosotros, pero creo que, por ejemplo, un tren liviano de superficie, un tren liviano, estamos hablando por ejemplo, en el eje Tobalaba, o sea, el eje Tobalaba que va desde la Florida hasta Vitacura, o sea, es absolutamente razonable. Por ejemplo, eventualmente aprovechar que en algún minuto se estudió un proyecto, considerando que Santiago es una ciudad que tiene pendiente en teleféricos, como se está haciendo hoy día, uno en Huechuraba, que conecta Providencia con Huechuraba, perfectamente, sobre todo en las comunas que están más cercanas al oriente, digamos, que aprovechar, entre comillas, departamental y hay un buen ejemplo que podría eventualmente, me parece que ojalá que antes de los autos voladores podamos ver eventualmente algún tipo de transporte. O sea, no está pensando en un estacionamiento para drones todavía. Todavía no. Muy futurista. Muy bien, vamos, alcalde, a la siguiente pregunta. Vamos. Presupuesto anual. Bueno, aquí hay alguien que sonríe como ex-Dipres, así que algo sabe de aquello. Sí, pero las municipalidades son autónomas, así que es más difícil. Entonces dirá alcalde. Sí, a ver, partir de algunos cambios que nosotros hemos tenido desde el punto de vista presupuestario. Hoy día estamos en plena discusión del presupuesto. Las municipalidades efectivamente son autónomas, pero tienen un tratamiento más o menos análogo a la discusión del presupuesto de la nación. Tenemos que presentarlo, digamos, la primera semana de octubre, tiene que estar aprobado antes del 15 de diciembre por parte del Consejo Municipal. El Consejo solo puede reducir gastos, no puede aumentarlo. Eso más o menos son como reglas análogas a la discusión del presupuesto de la nación. Y también, si no se lo aprueba el Ejecutivo. Y si no, efectivamente, es el del año anterior. En el caso de nosotros, hoy día estamos discutiendo el presupuesto del orden de los 210.000 millones de pesos, y el presupuesto de la Florida tenía un crecimiento bastante exponencial. Y eso dice relación también con otro tipo de gestiones que hemos hecho. Nosotros, solo para que tengan una idea, el año 2011 el presupuesto de la comuna era del orden de los 35.000 millones de pesos. Hoy día vamos en los casi 210.000 millones de pesos. Es cierto que ahí hubo algunos cambios normativos, por ejemplo, que hoy día los ingresos de salud pasan por la municipalidad también, pero nosotros tuvimos una decisión que fue bastante osada, entre comillas, porque los municipios tienen la posibilidad es un tributo municipal, que es el que paga la sociedad de inversión, todo eso, que tienen un rango que se puede establecer entre el 2,5 al 4,5% del capital propio que pueden cobrar. Y los municipios podemos rebajar o aumentar dentro de ese rango, salvo 4 comunas, Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes. Y nosotros lo rebajamos. Yo me acuerdo, trabajaba con las autoridades de la época de la municipalidad y fue como, no, aquí nos vamos a ir, vamos a perder algo malo va a pasar. Y para ser justo, digamos, el exalcalde, digamos, empujó mucho esta medida. Y la verdad, después hubo un trabajo, por cierto, de salir a buscar esos capitales, por cierto, y eso permitió que hoy día la municipalidad tuviera un crecimiento exponencial en sus ingresos. Eso a su vez nos permitió, por supuesto, desplegarnos con una serie de otros servicios municipales, y eso fue generando de alguna forma este aumento permanente en el presupuesto que hemos tenido nosotros. Hoy día el presupuesto municipal básicamente tiene dos grandes ejes, o sea, la seguridad y la salud. Siempre hemos dicho que son las dos vigas maestras, más allá que, por cierto, parte importante del presupuesto está asociada también al recurso humano de la municipalidad, por cierto, pero desde el punto de vista de la gestión te diría yo que las dos vigas maestras de la gestión municipal, seguridad y salud. Y la seguridad con esta mirada amplia que hablábamos hace unos minutos atrás. Yo entiendo aquello, ¿no? Entiendo que el municipio más o menos tiene un presupuesto sin considerar salud de 170.000 millones de pesos más o menos, de los cuales el 15% proviene del Fondo Común Municipal, ¿no es cierto? Y eso significa
que ustedes tienen fortaleza en materia de desarrollo productivo y en materia de contribuciones, básicamente, y patentes, y por lo tanto son bastante autónomos, ¿no? Y que buena parte de esa estructura se destina a gastos permanentes, pero me imagino que usted tiene una idea y una tasa de proyección, un plan de inversión que permita que la municipalidad se fortalezca, se robustezca como comuna, ¿no? Con planes de inversión en materia de salud, desarrollo inmobiliario, etcétera. ¿Cuánto del presupuesto se destina al subtítulo 31 inversión real? A ver, partamos de un tema previo. No, si este es el examen de grado, sabía que era la tarjeta más difícil, ¿no? Desde el punto de vista de la autonomía financiera que tiene la municipalidad, efectivamente se define de acuerdo a la dependencia del Fondo Común Municipal. Hoy día nosotros pasamos de tener una dependencia cercana al 54% a tener una dependencia cercana al 37%. Efectivamente, somos mucho más autónomos. De hecho, dependemos mucho menos del Fondo Común Municipal. Si bien todavía recibimos mayores aportes, nosotros aportamos del orden de 30.000 millones al Fondo Común y recibimos cerca de 37.000. Por tanto, tenemos un delta favorable a nosotros de 7.000 millones de pesos. Ahora, efectivamente, desde el punto de vista de la recaudación, nosotros hemos puesto mucho énfasis, por cierto, también el tema, desde luego ordenado, insisto, al tema inmobiliario. O sea, eso tiene un impacto directo en las contribuciones. Si bien hoy día hay un tema bien candente respecto al cual también tengo una opinión, pero prácticamente el 50% de las viviendas en la Florida pagan contribuciones. Y eso tiene, por cierto, un impacto directo porque se recauda. Un impacto positivo. Sí. Ahora, efectivamente, más allá del beneficio propio, entre comillas, o sea, desde luego, cuando uno hace la pregunta, cualquier alcalde quisiera tener más plata para gastar, si eso es una obviedad, digamos. Pero yo tengo una mirada crítica respecto a las contribuciones como tributo, o sea, más allá del beneficio, insisto, de la propia municipalidad, pero ahí hay una herramienta que para nosotros es súper relevante en la comuna, por cierto, desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, el desarrollo comercial que tenga la comuna, porque eso nos permite, por supuesto, contar con mayores ingresos también. Hay particular, perdón, a la pregunta, no voy a... No me va. No, el subtítulo 31 hoy día nosotros, si bien desde el punto de vista municipal tenemos una inversión del orden de 3.500 millones de pesos, hay parte importante de eso que también proviene de fondos del nivel central, la Subdere, básicamente el gobierno regional, pero del presupuesto municipal, 100% municipal asignado al subtítulo 31 debería estar del orden de los 3.500 millones de pesos. Alcalde, nos quedan 8 minutos y nos quedan por lo menos 3 temas. Vamos a priorizar 2 temas. Vamos con el siguiente. Equipamiento urbano y áreas verdes. Ya, pues ahí siempre se habla de que existe un promedio nacional de áreas verdes por habitante. Respecto de ese promedio, ¿cómo está su comuna? Ya, como suele pasar en los promedios, siempre son medios mentirosos porque se considera área verde todo aquello que está tipificado así por el plan regulador. Entonces de repente usted va donde una vecina le dice, mira, esto es un área verde. Pero ¿cómo, alcalde, si es pura tierra? Sí, porque es un área verde. Entonces efectivamente también eso suma al promedio. Nosotros hemos tenido un aumento bastante relevante. Hoy día estamos cerca del 5 metros cuadrados por habitante. Estamos lejos del óptimo. El óptimo debería ser cercano a los 10 metros cuadrados. 9, eso es lo que dice la ABC. Correcto. Entonces, lejos de comunas como Vitacura, Las Condes, pero hemos aumentado. Por cierto, hemos aumentado bastante, pero ahí hay una pega bien interesante que hacer precisamente de la recuperación, y esto tiene todo que ver, por favor, con la seguridad. Por eso yo siempre relevo mucho el tema de las áreas verdes, de poder disponibilizarlas, de poder mantenerlas bien y que la gente desde luego las ocupe también. Ahora, yo ahí ando prácticamente evangelizando en cada rincón de la comuna que hay que ocuparlas, pero ocuparlas bien. O sea, estamos bastante habituados que las personas vayan con su perrito a la plaza y dejen todo lo que deja el perrito ahí. Pero y la reforestación del pie cordillerano es parte también como de las tareas, tiene que ver con eso, más que disponibilidad de áreas verdes, a lo mejor con calidad de vida, mejorar el oxígeno, no sé. A ver, efectivamente el tema medioambiental en la Florida es un tema muy fuerte. Nosotros estamos tratando de incorporar, por cierto, especies nativas en todos nuestros desarrollos de proyectos de áreas verdes, pero en particular el pie de monte de la comuna, primero es privado. Efectivamente, siempre lo que la gente conoce como la precordillera, la Florida, son básicamente fundos que hay ahí que son privados. La gente los visita, prácticamente la gente cree en el inconsciente, los tiene como comunitarios, como público, pero son privados. Pero nosotros igualmente tenemos ahí un buen trabajo, por ejemplo, en el Parque Quebrada, donde hemos incorporado justamente elementos de reforestación, porque además tienen todo que ver también con
no solo el cambio climático, o sea, probablemente parte importante de estos aluviones o expresiones que tiene la naturaleza, la remoción en masa, tiene que ver precisamente con haber depredado básicamente el bosque en la precordillera. ¿Y cómo ustedes trabajan en el área verde con el área de medio ambiente del GORE, por ejemplo, que tiene muchos recursos para eso? Hay hartos recursos y tenemos un buen trabajo, diría yo, pero también de nuevo, creo que hay que revisar ciertos procedimientos del Estado, particularmente del gobierno regional, porque, por ejemplo, con planes de reforestación, hoy día poco se reivindica, pero el derecho a la sombra. Ese es un derecho, por cierto, o sea, y eso tú no puedes permitir. Que no es la carcelaria, digamos. Es cierto, pero hoy día tú, cuando plantas un árbol, que es básicamente un árbol de 1,5 metros, de 4 centímetros de diámetro, ese árbol va a proveer sombra de aquí a 20, 25 años más, y hoy día eso es una necesidad inmediata. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos ido con proyectos de adquisición de árboles gigantes, ese es el nombre, al GORE. Dice, no, porque nosotros los parámetros para financiar un proyecto de reposición de arbolado, por ejemplo, indica que cada árbol, voy a dar un monto, no puede costar más de 8.000 pesos. Y resulta que un árbol gigante puede costar 400.000, 500.000 pesos. Pero en definitiva, y eso significa que lo tenemos que hacer luego con recursos propios. Creo que si bien hay un buen trabajo, sería importante como revisar ciertas políticas que tiene el gobierno regional, que para ser justo, digamos, el gobernador Orrego es una persona que tiene harto interés por el tema medioambiental, pero creo que hay que revisar ahí ciertos procedimientos. Ahora, cada vez que se mejora el área verde también hay un costo asociado. Por cierto, o sea, para que usted tenga una estimación, el costo de mantención anual de un área verde es aproximadamente 1/3 del valor de la construcción de esa área verde. O sea, en 3 años básicamente yo pago lo que valía construir esa plaza. Y ahí, por cierto, hay una pega muy importante. Los contratos más caros que tienen los municipios en Chile son uno de ellos, desde luego el alumbrado público, la recolección de la basura, pero la mantención de áreas verdes. Y ahí hay una pega bien difícil que hacer con los vecinos también. O sea, yo mismo lo he visto en todo el espectro socioeconómico de la comuna, que de repente va una señora o un señor para el auto, se lleva una plantita, la saca de la plaza. Es verdad. Bueno, si es una solamente, oiga, le digo, pero si los 400.000 pensáramos que nos podemos llevar una, imagínense lo que pasaría. Alcalde, nos queda un minuto de tiempo y nos queda un tema. Entonces, le propongo lo siguiente. Usted dedíquele 30 segundos al tema y en los otros 30 segundos nos despedimos formalmente. Sí, educación. Educación hoy día, la verdad que estamos en un proceso nosotros de traspaso justamente a los colegios. A partir del 2027 debieran pertenecer básicamente a los servicios locales de educación. Es una situación bien compleja porque creo yo que tampoco van a ofrecer una solución. Hoy día hay una situación particularmente crítica. Las corporaciones municipales quedó, me parece, completamente acreditado, que no eran capaces de administrar esto. De hecho, se subsidian con recursos de la municipalidad, y lo lamentable, a mi juicio, que creo que eso no va a cambiar tampoco en gran medida con los servicios locales de educación. Bueno, usted cumplió su palabra, me toca cumplir la mía, y quiero despedir el presente capítulo de las cartas sobre la mesa, agradeciéndole especialmente su presencia, el tiempo y buena disposición que tuvo para con nosotros y para quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a ustedes. Gracias, alcalde. Hasta luego, nos vemos en un próximo capítulo.